Buenas tardes, nosotros somos Grupo 11. Sean bienvenidos al episodio de hoy, Laberintos Políticos, donde exploraremos el fascinante mundo de las ideologías políticas, qué son, cómo afectan nuestras vidas, entre otras interrogantes. Hoy desglosaremos las principales ideologías que han dado forma a la historia y siguen influyendo en la política moderna, desde el liberalismo hasta el fascismo. Descubriremos qué defiende cada una y cómo impactan en la sociedad. Empecemos. Primero hablemos de qué es una ideología política. En términos simples, es un conjunto de creencias y valores que explican cómo debe de organizarse la sociedad y cómo debe de funcionar el gobierno. Estas creencias abordan aspectos como la economía, la justicia social, los derechos individuales y también las responsabilidades del Estado. Las ideologías políticas son fundamentales porque influyen en nuestras leyes, en nuestras políticas y en nuestras vidas diarias. A lo largo de la historia han surgido diversas ideologías que han competido por el dominio de la influencia en diferentes sociedades y periodos históricos. Después de esta breve introducción, tenemos nuestro primer tema. El liberalismo. Durante el siglo XVIII y XIX, el liberalismo se convirtió en una de las fuerzas que impulsaron los grandes revolucionarios de la historia contemporánea. Las ideas liberales estuvieron presentes en los procesos de independencia de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa. Con el desarrollo de la Revolución Industrial, el liberalismo cobró aún más importancia, ya que las clases medias industriales adoptaron las ideas del liberalismo. Más que todo lo que conocemos sobre el liberalismo, que son conjuntos de ideas políticas y económicas que parten de principios hacia las personas. Algunos valores que se me han hecho muy importantes en el liberalismo son la tolerancia de religión, porque en esa época muchas personas solo seguían a una religión y para ellos no había o no existía alguna más. Está también la libertad, donde las personas sean más libres de restricciones. También están los hechos, que son los que nos dicen cómo son las cosas en verdad. También están los valores, que son muy importantes en la política, ya que nos dicen cómo debe ser el mundo y qué importancia tiene y cómo se define. La política, que es en donde intercambiamos valores y resolvemos varios conflictos intercambiando ideas o puntos de vista. Algunos ejemplos de las políticas y de los países liberales está el Partido Libertario de Argentina, que se convirtió en el primero en llegar al poder por la vía democrática. También encontramos el Partido Libertario de Estados Unidos, que también es uno que hasta el día de hoy es el tercero más importante de la política de dicho país. El impacto que ha tenido el liberalismo en la sociedad hasta hoy en día es muy grande, ya que nos han dado muchos ejemplos de cómo se ha permitido llegar a un gran desarrollo sobre las sociedades modernas y tanto como lo económico. Como también se define la plena libertad sobre la expresión, que uno puede expresarse sin que otra persona lo juzgue por lo que uno pueda opinar al respecto. También sobre la religión y sobre la sexualidad, que son puntos muy importantes en el impacto que ha tenido sobre la sociedad en el liberalismo. Gracias por ese aporte, Lupita. Continuamos con el conservadurismo. Es un grupo de ideologías políticas y sociales que promueve las instituciones sociales y políticas tradicionales, el gradualismo en la acción política y la oposición a los movimientos políticos y sociales radicales, como movimiento intelectual y político internacional identificable. El conservadurismo se originó en la oposición de la Revolución Francesa. ¿Cómo se fue dando eso? En los primeros años estuvo muy influido por el ensayo de Edmund Burke,
Reflexiones sobre la Revolución Francesa, publicado por primera vez en 1970, después de la Revolución. Ahora, hoy en día, el conservadurismo se asocia con numerosos partidos políticos de centro-derecha y de derecha en toda Europa y en los países anglófonos, incluyendo los Estados Unidos, Canadá y Australia. Sin embargo, el grado en el objeto de controversia, ya que los partidos y movimientos políticos modernos asocian con el conservadurismo a menudo abarcan componentes ideológicos. ¿Cuál ha sido el impacto? Pues los conservadores sociales se organizan a favor del deber, los valores tradicionales, los roles de género, el patriotismo nacional y las tradiciones religiosas. ¿Cómo se ve el impacto en esto? Pues el conservadurismo social suele ser escéptico ante el cambio social y en cambio tiende a apoyar el status quo en lo que respecta a las cuestiones sociales, es decir, en favor de la defensa y perpetuación de los valores familiares y religiosos del status quo, a lo sumo de un cambio gradual y muy controlado. Esto es, en algunos casos puede incluso significar el retroceso o regímenes y órdenes históricamente superados. Interesante la postura que nos presenta el conservadurismo. Continuamos con las siguientes, que es socialismo y comunismo. Orígenes del socialismo y comunismo. Socialismo, los orígenes. Surgió a principios del siglo XIX como una de las desigualdades del capitalismo industrial. Los orígenes del comunismo. Es una forma más radical del socialismo, con ideas de Karl Marx y Friedrich Engels. Se basó en la teoría de la lucha de clases y la idea de una revolución proletariada, donde la propiedad y la producción serían completamente colectivas y el Estado eventualmente se extinguiría. Los principales valores y creencias del socialismo. Tenemos lo que es la igualdad y justicia social, la propiedad colectiva o estatal, la democracia social. El comunismo. Trató de eliminar las clases sociales, donde todos los recursos eran compartidos equitativamente. La propiedad comunal total. Abogó por la abolición completa de la propiedad privada de los medios de producción, la desaparición del Estado. Según la teoría marxista, una vez que la sociedad esté establecida y sin clase, el Estado se volverá innecesario y se desintegrará. Diferencias entre el socialismo y comunismo. El socialismo permitió una forma de propiedad privada y estatal. El comunismo abogó por la propiedad colectiva total y la eliminación de la propiedad privada. El socialismo puede coexistir con un Estado democrático y funcional, mientras que el comunismo predice que el Estado se extinguiría una vez que la sociedad estaba en equilibrio. El socialismo suele adoptar un enfoque gradual y reformista, mientras que el comunismo a menudo buscó una revolución rápida para alcanzar sus objetivos. Ejemplos de países y políticas. Entre los países socialistas tenemos a Suecia, el cual tiene un modelo de bienestar, una seguridad social, una educación gratuita y un sistema de salud pública. Tenemos a Francia, que implementó políticas socialistas, tenía un servicio de salud y programas sociales. Entre los países comunistas tenemos la Unión Soviética hasta 1991. Aplicó un modelo de planificación con propiedad estatal total de los medios de producción. El régimen comunista promovió una economía planificada y trató de eliminar las clases sociales. La República Popular China adoptó un modelo también comunista con la nacionalización de la industria y la colectivización de la agricultura. El socialismo y el comunismo compartieron objetivos de igualdad y justicia social, pero difieren en la extensión de la propiedad colectiva y el papel del Estado. El socialismo permitió un grado de propiedad privada y un Estado democrático, mientras que el comunismo buscó una propiedad completamente colectiva y la eventual desaparición del Estado. Gracias por esta intervención. Como podemos ver, el socialismo y el comunismo en Guatemala siguen siendo temas de debate y también de reflexión, con una influencia considero que muy amplia, aunque también limitada. Continúa presente en el panorama político y social de nuestro país. Continuamos con el siguiente tema,
que es anarquismo y fascismo. El anarquismo es un problema bastante discutido entre los historiadores, tales como la ideología anarquista, donde se basa en el pasado de los marxistas, donde se presenta como una ideología de los pequeños propietarios rurales y de la pequeña burguesía. Se le reconoce como uno de los de la clase obrera. El anarquismo es una filosofía política y social. ¿Qué quiere decir el anarquismo social? Donde ellos buscan una transformación radical sobre la sociedad, sobre las desigualdades. ¿Qué es el anarquismo individualista? Donde se enfoca en la libertad individual y en la autonomía personal, donde se rechaza lo que es el Estado y la autoridad. No necesariamente busca una transformación radical, pero el anarquismo a menudo aboga con la propiedad privada y el libre mercado. Según su origen, el anarquismo empezó a definir con las contribuciones del Pierre Joseph, propiedad privada, donde era una forma de explotación, y propuso el mutualismo, donde una economía basada en la cooperación de la sociedad. Mencionaré 3 valores y creencias sobre el anarquismo, las cuales me parecieron muy importantes. Hablemos sobre la economía cooperativa. En lugar del capitalismo que consideran explotador, los anarquistas definen modelos económicos basados en la propiedad común y la gestión cooperativa de los recursos. 2. La libertad. Enfatizan la libertad individual y la capacidad de formar asociaciones, voluntariados, viendo la libertad personal y colectiva como interdependientes. La autogestión y cooperación. Promueve la autonomía individual y colectiva, donde las personas y comunidades se gestionan a sí mismas mediante una toma de decisión. 3 ejemplos históricos sobre los movimientos anarquistas. La Comuna de París en el año 1871. 2. La Revolución Rusa y la anarquía en Ucrania, 1917 a 1921. 3. La Revolución Española, 1936 a 1939. ¿Qué es el fascismo? El fascismo es una ideología nacionalista de extrema derecha opuesta tanto a la democracia liberal. Exacto, Leslie. Y para complementar, el anarquismo en Guatemala es un movimiento minoritario, pero presente que ofrece una crítica radical al autoritarismo y al capitalismo. Continuamos con fascismo. ¿Qué es el fascismo? El fascismo se ha dicho que es un régimen autoritario, nacionalista y centralizado, donde la nacionalidad al extremo enfatiza la supremacía del Estado o nación, promoviendo una identidad nacional unificada, donde utilizan una grandeza y la superioridad del país o la raza, a menudo donde las minorías o los opositores son una unidad nacional, tales como el fascismo aboga por un gobierno dictatorial en el que un líder carismático o un partido único ejerza un control absoluto, donde la democracia y la pluralidad política defiende la concentración del poder necesario para mantener un orden y una estabilidad. El fascista rechaza el comunismo por una búsqueda de igualdad y el liberalismo por una énfasis en las libertades individuales, donde el argumento es una ideología en orden y cohesión social, promoviendo un sistema jerárquico y que sabe controlar el lugar de la igualdad social, justificando el uso de la violencia y el militarismo como medios para fortalecer el Estado. Pero también el fascista celebra la guerra y la disciplina militar como herramienta para consolidar el poder y expandir la influencia, viendo la violencia como necesaria para proteger y fortalecer la nación. Pero es una
fascista, donde la cual, como líder, centraliza el pueblo y el poder, utilizando la figura del líder para movilizar y unificar a la población. ¿Qué nos quiere decir esto? Tanto como líder, promueve su ideología dando a controlar la opinión pública, donde la cual suprime la búsqueda de una seguridad leal y de una población donde pueda ser libre. Entonces, el fascismo como una ideología política que se caracteriza por un fuerte nacionalismo donde la cual tiene el poder del régimen autoritario, el rechazo del comunismo y del liberalismo, donde la cual ya lo habríamos hablado, donde ellos justifican la violencia y el militarismo. La ideología es un líder carismático, donde el uso de ¿cómo se llama esto? De un estado autoritario, donde la cual ellos mantienen el orden a menudo sobre las libertades individuales y la pluralidad política. Muchas gracias, y para entender la relación del fascismo con Guatemala, podemos decir que aunque el fascismo no es una ideología abiertamente dominante en Guatemala, ciertos elementos y tendencias autoritarias están muy presentes en el panorama político y social. Muy bien, después de haber escuchado a los compañeros, tenemos por último al compañero Ángel con las conclusiones. Buenas noches, compañeros, buenas noches, licenciada. Pues para ir finalizando con el tema de ideologías políticas, en conclusión, pues podemos decir que es un sistema de creencias, valores y actitudes que tiene una persona o que es compartido por un grupo de personas. Dicho de otro modo, es la forma en cómo ven la realidad o como le gustaría que ésta sea. Un claro ejemplo de ello pues son los partidos políticos, ¿no? Un grupo de personas que comparten cierta ideología y que la meta principal pues es llegar al poder para alterar la realidad de una sociedad, ya sea pues para bien o para mal. En la actualidad la política se puede dividir en 4 grupos principales, atendiendo a rasgos muy generales y superficiales. Estos grupos son los siguientes: los socialistas, anarquistas, nacionalistas y liberales. Todos ellos se caracterizan por tener al menos una característica en común con los otros grupos. Por ejemplo, los socialistas y anarquistas se encuentran en contra de la propiedad privada, mientras que los nacionalistas y liberales están a favor de ella, atendiendo a la forma de gestionar la economía de un territorio. Los liberales y anarquistas se caracterizan por su visión individualista, mientras que los socialistas y nacionalistas abogan por un sistema más colectivo. Finalmente, en cuanto a la toma de medidas relacionadas con la sociedad, liberales y socialistas tendrían un lazo en común que serían sus ideas progresistas, mientras que nacionalistas y anarquistas tienen una visión más problemática de la sociedad. Algunos ejemplos de movimiento de cada grupo son los siguientes. En el anarquismo encontramos el agocentrismo, el mutualismo o la ecología básica social. Los nacionalistas están en el fascismo, faractismo o el nacionalsocialismo. Entre movimientos liberales se sitúan el minicarnismo, objetivismo y el liberalismo clásico. Y finalmente, en el caso del socialismo, encontramos socialdemocracia, el comunismo o el marxismo. Existen varias subramas de lo que es la ideología política. También podemos mencionar a grandes figuras de estos pensamientos ideológicos, como lo son Karl Marx en el caso del socialismo, Adam Smith en el liberalismo, Napoleón en el nacionalismo y Pierre Juppé en el anarquismo. Todas estas figuras pues son principales pensadores para poder llegar a estas conclusiones. Para finalizar, pues decirle a los compañeros que gracias por su atención, y esta fue la presentación del grupo número 11.